Comienza A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa dirigido por el padre Francesco Voltaggio. שאלתי מת אדוני, אותה אבקש, אותה אבקש. Veni, veni, Emmanuel, captivum solve Israel, qui tienit in exilio, privatus Dei filio, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Veni, veni, Rex Gentium, veni, Redemptor omnium, ut salvas tuos famulos, peccatis ibi conscios, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom Lachem, Salam Lakum. Estamos ya a las puertas de la fiesta de la solemnidad de Navidad. Que el Señor os dé paz y alegría en estas fiestas navideñas que estamos a punto de celebrar. Dentro de unos días proclamaremos en la liturgia el Evangelio de la Navidad del Señor, el Evangelio de Lucas, al capítulo 2, versículos 6 y 7, que dice: mientras estaban en aquel lugar, es decir, mientras San José, la Virgen María, estaban en Belén, se le cumplieron los días del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la morada. Hoy quiero detenerme precisamente en esta última frase e intentar profundizar en ella, porque a menudo parece que no hay lugar para Jesucristo en este mundo y en el corazón de los hombres. Desde el comienzo de la historia de la salvación, Dios promete a Abraham un lugar, una tierra. Es llamado a dejar su tierra, a ponerse en camino hacia la tierra, hacia el lugar que Dios le ha preparado. Y desde las primeras páginas de la Biblia está claro que lugar se refiere no solo a un lugar físico, sino también al Señor mismo, a un encuentro con el Señor mismo. En Génesis 13, versículo 3, por ejemplo, dice que Abraham continuó su viaje hasta Betel. Nótese, por cierto, que Betel en hebreo significa casa de Dios.
hasta el lugar donde había acampado por primera vez. Y después en el versículo 4 dice, hasta el lugar donde estaba el altar que había hecho antes, y allí Abraham invocó el nombre del Señor. Esto se repite en Génesis 19:27. Se insiste en este lugar concreto del encuentro con el Señor, pues dice que Abraham se levantó por la mañana temprano y fue al lugar donde había estado delante del Señor. El hebreo utiliza el verbo amad, que significa estar de pie, y por eso el versículo que acabamos de mencionar es de gran relevancia en la tradición judía, porque según los rabinos es en este preciso momento cuando Abraham instituye la oración de la mañana, que se llama en hebreo shacharit. Los judíos tienen 3 horas principales de oración que los cristianos hemos recogido en nuestra tradición. La oración judía de la Amidá, que significa estar de pie, es esta instituida por Abraham en 19:27. En la mentalidad judía, todas las instituciones que Dios manda después al pueblo de Israel están antes prefiguradas en los patriarcas, y así Abraham instituye la oración de la mañana, invoca el nombre del Señor en el lugar donde antes había estado de pie ante el Señor. Así pues, lugar es en realidad sinónimo de encuentro con Dios, el lugar por excelencia. En Génesis 22:4, cuando Abraham está obedeciendo a la voz del Señor, al traer a su hijo Isaac para sacrificarlo, se dice que al tercer día Abraham alzó los ojos y vio desde lejos el lugar que es el monte Moria, el emplazamiento del futuro templo de Jerusalén. Abraham llamará a ese lugar el Señor ve, porque, dice también, en el monte el Señor provee. En hebreo, Adonai Yerae también se puede traducir literalmente, el Señor es visto. En Génesis 28:11 se dice literalmente que Jacob solo, que es solo, huyendo de la ira de su hermano Esaú, a quien robó la primogenitura, llegó al lugar, en hebreo Vaifga Bamakom, donde Bamakom se vocaliza como si hubiera un artículo determinativo, el lugar. Y entonces los rabinos se preguntan ¿por qué se dice el lugar y no un lugar? Y responden que se trata del lugar por excelencia del futuro templo de Jerusalén. Eso es muy interesante porque hemos dicho que Jacob es un fugitivo, podemos decir un itinerante, un peregrino, no tiene donde reclinar la cabeza hasta el punto de que, como dice el mismo texto del Génesis 28, encontró piedras en aquel lugar y reclinó la cabeza sobre una piedra, y en ese momento tuvo el maravilloso sueño de la escalera que llegaba hasta el cielo, y de los ángeles de Dios que bajaban y subían por ella. Justo cuando Jacob no tiene lugar, no tiene donde reclinar la cabeza, algo que más tarde retomaría Jesucristo, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza, en ese mismo momento se encuentra con el Señor. Como Jacob mismo dice en Génesis 28:16, ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Dios entonces se hace lugar, por así decirlo, va al encuentro de Jacob que está sin lugar. En Génesis 32:14, Jacob sigue en crisis, fugitivo otra vez, y por la noche se pelea con un personaje misterioso al que llega a identificar con Dios. Dios lucha con Jacob. Jacob llama a ese lugar de la lucha con Dios, porque también nuestra vida es a menudo una lucha con Dios, llama a ese lugar Penuel, que significa rostro de Dios. El rostro de Dios ahora se hace presente. El rostro de Dios se revela ahora en un lugar, y sabemos que todo esto se cumplirá admirablemente en el Nuevo Testamento, ciertamente en Navidad, donde Dios toma carne, es decir, asume un rostro humano. En el rostro del niño de Belén hemos visto el rostro radiante de Dios. He aquí que ya en el Antiguo Testamento el rostro de Dios se revela de algún modo en un lugar al que está desplazado, al que es fugitivo,
itinerante, al que está sin lugar. En Éxodo 3:5 hay de nuevo un fugitivo, Moisés, que tiene él también un encuentro con Dios en la zarza ardiente, y Dios le ordena desde la zarza que se quite las sandalias, porque, le dice Dios a Moisés, el lugar en el que estás es un lugar sagrado. Y Moisés tiene que quitarse las sandalias porque no tiene posesión sobre este lugar concreto. Por un lado, Dios le acoge, le da un lugar que es suyo, pero por otro lado, no puede considerar este lugar como suyo, no puede tomar posesión de Tierra Santa, que es el lugar del encuentro con Dios. Entonces Dios desciende con el pueblo que sigue siendo un no pueblo, itinerante y peregrino, que carece de tierra. Dios desciende con el pueblo al desierto en un lugar hostil, en un lugar del que se puede decir que no es su lugar. Dios desciende y habita en la tienda del encuentro, en una tienda en el desierto, y luego, como sabemos, se hará presente en el templo de Jerusalén, como se dice, un lugar que para tu morada, Señor, has preparado, un santuario que tus manos han fundado. Entonces Dios en el desierto camina delante del pueblo para encontrarle un lugar donde habitar. En el Antiguo Testamento, Dios es el que va delante del pueblo en el camino para encontrarle un lugar, el lugar que Dios ha elegido para colocar su nombre. Dios pone su nombre, es decir, la plenitud de su presencia, en un lugar que es el templo de Jerusalén. Esto se repite más tarde en el primer libro de los Reyes, en el segundo libro de las Crónicas y en muchos otros textos. Sin embargo, aunque Dios habita ciertamente con su pueblo, siempre está más allá. Israel experimenta en cierto modo la distancia respecto a Dios, que es infinito y que está más allá de todos los lugares. Por ejemplo, Job pregunta, ¿dónde está el lugar de la sabiduría? Y muchas veces en los libros sapienciales se dice que el lugar de la sabiduría está lejos o es demasiado profundo para el hombre. Incluso el salmista dice, Señor, ¿quién puede estar en tu lugar santo? Aquí el hombre experimenta esta lejanía de Dios. Aunque Dios le prepare un lugar que le es propio, el hombre experimenta en última instancia estar desplazado, estar lejos de este lugar, como quizá experimentamos a veces nosotros. También todos los santos han experimentado su lejanía de Dios, o más bien sus noches oscuras. Por eso el orante en otra parte reza en un salmo, no daré descanso a mis párpados hasta que encuentre un lugar para el Señor. Este es el deseo, encontrar al Señor, encontrar un lugar dentro de nosotros mismos para el Señor. Y este es también el drama de la historia de la salvación y que vivimos hasta hoy. Dios que está en todos los lugares, estando claramente más allá de todos los lugares, porque Dios llena el cielo y la tierra, los cielos y la tierra están llenos de su gloria, su plenitud lo llena todo y está más allá del todo, pero experimentamos el vacío, experimentamos la lejanía, experimentamos que a menudo no hay lugar para Dios. Jesucristo nace en Belén, como habían predicho los profetas, y sin embargo no hay lugar para él en la morada, y a menudo no hay lugar en nuestro corazón. Es lo que dice San Pablo a los Corintios: hacednos sitio en vuestro corazón. A menudo no hay lugar para Dios. Lo dice también el Evangelio de Juan: el Verbo se hizo carne y acampó, dice literalmente, en nosotros, puso su tienda en nosotros. Pero justo antes el prólogo dice también que el Verbo vino entre los suyos, pero los suyos no le recibieron. Y este es el drama de la historia de la salvación. Dios llena el todo estando más allá del todo, es el Rey del universo, pero hay un lugar donde Dios todavía no reina totalmente. Hay un trono, hay un santo de los santos, podríamos decir, donde Dios no puede estar presente más que sin nuestro permiso. Lo dice muy bien San Agustín: Dios que te salvó sin ti no puede salvarte sin ti. Es decir, Dios que es omnipotente, omnipresente, que es el lugar por excelencia y puede llenar todos los lugares, se detiene
misteriosamente ante nuestra libertad, no porque no pueda, sino porque no quiere forzarla, porque quiere con nosotros una relación de amor profundo que implica nuestra aceptación, nuestra libertad. He aquí el drama de los dramas en la historia de la salvación, que luego encuentra su punto culminante con el rechazo de Jesucristo, que es rechazado y también puede ser rechazado en nosotros hoy, al no encontrar un lugar, Él que es el lugar por excelencia. En Eclesiástico 24 se dice que la sabiduría buscó entre todos los pueblos un lugar de reposo, y no lo encontró, y por eso fijó entre todos los pueblos su lugar de reposo, su tienda en Israel. Dios tiene un deseo desde el principio, habitar en nuestra tierra, habitar en nuestro lugar, en nuestro santo de los santos, es decir, en lo más íntimo del ser humano. Por eso Dios mismo dice por boca del profeta Isaías, en un lugar alto y santo habito. Pero también estoy con los oprimidos y los humillados. El término hebreo aquí podría traducirse, o sea, que hemos traducido con oprimidos, puede traducirse también con deprimidos. Dios quiere habitar con su pueblo y especialmente entre los pobres, los oprimidos, los deprimidos, los humildes y los pobres de espíritu, los perseguidos, los rechazados. De nuevo Dios declara en Isaías 66:1, «El cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa podríais construirme? ¿En qué lugar pondré mi morada? En los humildes y en los contritos de espíritu, en los que temen mi palabra». Lugar del Señor es pues el hombre humilde y contrito. Luego en la historia de la salvación está la tragedia del exilio, también el drama del rechazo de Dios, porque Israel va al exilio por el pecado de haber rechazado a Dios, de haber buscado otros dioses, que es un problema que tenemos todos. Y así el pueblo de Israel pierde, por así decirlo, el lugar santo, el lugar de la morada del Señor. Y así Israel pierde su verdadero lugar, queda desorientado, pierde todo, como a veces nosotros. Muchas veces nos encontramos fuera de lugar, desorientados en el exilio. Y el profeta Daniel dice, ahora ya no tenemos príncipe, ni caudillo, ni profeta, ni holocausto, ni lugar donde presentar las primicias y hallar misericordia. Y ahora con este telón de fondo comprendemos por qué los evangelios de la infancia insisten en el lugar. En Mateo 2:4 se relata, habiendo reunido a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, Herodes les preguntó el lugar donde había de nacer Cristo. Este lugar es Belén, la casa del pan, que se convierte en Betel, la casa de Dios, porque Dios se hizo carne. Es interesante que en árabe Belén se dice Beit Lahm, o sea, que quiere decir casa de la carne, mientras que en hebreo se dice Beit Lechem, que quiere decir casa del pan. Sí, Dios se hizo carne, Dios se hizo pan en Belén. Entonces ahora hacemos una pausa, o mejor dicho, vamos a rezar con un canto que se titula Cordera de Dios, que habla precisamente de este drama, de este rechazo. El Hijo de Dios, Dios mismo, busca un lugar, pero no lo encuentra. En Belén es rechazado. Vamos a rezar con este canto. Era la Virgen María, prometida de José, cuando antes de que vivieran juntos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Y José, como era justo y no quería repudiarla, decidió abandonarla en secreto. Qué amarga es el agua, María, Cordera de Dios, humilde Cordera, que no te resistes al mal.
Madre de Jesús y Madre nuestra, ruega por nosotros, ruega por nosotros. María dio a luz a su hijo, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Qué amarga es el agua, María, Cordera de Dios, humilde Cordera, que no te resistes al mal. Madre de Jesús y Madre nuestra, ruega por nosotros, ruega por nosotros. Y una noche José se levantó, tomó al niño y a su madre y huyó a Egipto, porque querían matar al niño. Qué amarga es el agua, María, Cordera de Dios, humilde Cordera, que no te resistes al mal. Madre de Jesús y Madre nuestra, ruega por nosotros, ruega por nosotros. Un grito se siente en Ramá, ay, 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 un llanto y un lamento grande. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere ser consolada porque ya no existe. Qué amarga es el agua, María, Cordera de Dios, humilde Cordera, que no te resistes al mal. Madre de Jesús y Madre nuestra, ruega por nosotros, ruega por nosotros. El ángel del Señor le dijo a José en Egipto: levántate, toma contigo al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque de Egipto llamé a mi hijo. Cordera de Dios, humilde Cordera, que no te resistes al mal. Madre de Jesús y Madre nuestra, ruega por nosotros, ruega por nosotros. En el Evangelio de Mateo 2.9 hay una nota muy importante que ahora espero que se ilumine en el trasfondo del que hemos hablado en la primera parte de este episodio. La estrella que los magos habían visto salir los precedió hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Ahora la estrella, la luz de Dios, se detiene sobre el lugar donde estaba el niño, porque ahora este niño es el lugar de la morada de Dios, en persona. Dios mismo hizo carne. Pues esta estrella se detiene en el lugar por excelencia, el lugar de Dios, que es Cristo. En este niño de Belén podemos encontrar nosotros también nuestro lugar, si tal vez hoy estamos desubicados, desorientados. Sabéis que especialmente en Oriente se llama Cristo Oriente, es decir, el lugar que todos buscamos, el lugar por donde sale el sol, el Oriente. Podemos encontrar a Dios, nuestro Oriente. Hay algo muy interesante que dice un filósofo judío, Emanuel Levinas, dice que hay una gran diferencia entre el pensamiento judío y el pensamiento griego. Él ve esta diferencia a través de dos personajes símbolos que son Abraham y Ulises. Uno es Abraham, que representa la tradición judía, el otro es Ulises, que representa la tradición griega. Ambos buscan su verdadero lugar y ambos viajan hasta este verdadero lugar. Abraham está en su tierra natal, pero Dios le llama a buscar otra tierra, un hijo.
a buscar el verdadero lugar que Dios ha preparado. Ulises está lejos de su patria, Ítaca, y tiene que hacer un viaje a través de inmensas vicisitudes y regresa al final a su lugar, en griego topos. Pero hay una gran diferencia entre ambos, dice Levinas. Abraham es llamado por Dios a partir hacia un lugar que no conoce, un lugar desconocido que Dios le revela poco a poco y que acabará siendo él mismo, porque la tierra prometida es importante, es entre comillas un sacramento, pero es un sacramento de la unión con Dios. En cualquier caso, Abraham se pone en camino sin saber a dónde va. Tiene que aprender a caminar tras Dios, de allí la fe, porque Abraham es la fe. Pero también porque este lugar solo se revelará en la culminación de la historia de la salvación. En la plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción como hijos. Esta patria que Abraham buscó y fue extranjero y peregrino, como dice la carta a los hebreos, en esta tierra, caminando en la fe. Este lugar que buscó al final es Cristo mismo, es Dios hecho carne. Odiseo en este sentido es muy diferente porque vuelve a su casa, vuelve a su hogar, vuelve a su nido, al lugar donde puede descansar su cabeza. Su Ítaca no es mala cosa, pero es muy diferente de la fe. Abraham va a un lugar y no puede reclinar la cabeza, no sabe a dónde va, debe caminar en la fe, como dice San Pablo, y no todavía en la visión. Aquí ahora esto es importante porque todos nosotros somos extranjeros y peregrinos como Abraham hacia este lugar. Después de todo, anhelando este lugar que es Dios mismo y que ha venido a nuestro encuentro en Cristo. Ya en Cristo podemos encontrarnos con Dios, aunque todavía estemos en camino hacia nuestro verdadero lugar, que es la unión total con Dios en el reino de los cielos, el paraíso. Hemos visto cómo desde el comienzo de la historia de la salvación, el hombre y la mujer, Abraham y Sara, por ejemplo, han estado buscando el lugar que Adán y Eva habían perdido, y Dios mismo sale al encuentro del hombre en lugares particulares de encuentro con él, hasta que en el desierto Dios habita en una tienda con el pueblo, y luego en la tierra prometida, en el templo de Jerusalén. Hemos visto también cómo en el exilio Israel pierde este lugar y tendrá que aprender a buscar al Señor. Es verdad que el pueblo pierde el lugar, pero en Ezequiel hay una visión maravillosa de la Merkavá, del trono del Señor. Dios que mora en los cielos se sienta en un trono que es su carro, que es la Merkavá. No existe este término en Ezequiel, pero la tradición judía posterior lo especificó con este nombre. La Merkavá, el carro de Dios, el carro de fuego sostenido por 4 seres vivientes y cuyo cumplimiento está en el Apocalipsis, y que tiene ruedas en las que está el Espíritu, y estas ruedas van en las cuatro direcciones. ¿Qué significa? Significa que Dios no solo mora en el templo de Jerusalén, sino que mora con los exiliados, porque Ezequiel tiene esta visión de la Merkavá en Babilonia, cuando se encuentra en exilio. Dios habita en las alturas de los cielos, habita también en el templo, pero también habita con los oprimidos, con los deprimidos, con los humillados, con nosotros, cuando estamos en las noches oscuras, incluso cuando estamos tal vez lejos del Señor a causa de nuestros pecados. Es verdad que podemos matar la vida divina que hay en nosotros, pero Dios siempre viene en busca nuestra, quiere encontrarnos, porque sabe que el anhelo más profundo de nuestro corazón es encontrar nuestro lugar, porque a menudo estamos fuera, pero Dios siempre viene a buscarnos para encontrarnos, porque sabe que el anhelo más profundo de nuestro corazón es encontrar nuestro lugar, porque a menudo estamos fuera de lugar, somos tal vez peces fuera del agua. Dios viene a nuestro encuentro para darnos una nueva esperanza, para devolvernos al lugar que hemos perdido también a causa de nuestros pecados, o a menudo estamos en el exilio más allá de nuestros pecados o a pesar de nuestros pecados.
debemos tal vez experimentar nuestros fracasos, incluso espirituales. Ahora quiero hacer una pausa, quiero recordaros que Radio María se sostiene únicamente con nuestros donativos, con vuestros donativos, con los donativos de sus oyentes. Y si queremos que siga adelante, y si queremos que podáis seguir escuchando programas como este, o mejores de este, necesitamos la ayuda de todos. Entonces vamos a escuchar unas palabras que nos los recuerdan. Gracias. Al ir terminando este año 2024, en que hemos celebrado las bodas de plata de Radio María en España, queremos agradeceros a todos vuestro apoyo, felicitaciones, oraciones, donativos y testimonios de cómo cambia vidas esta radio, que nos une en la plegaria, forma, evangeliza y acompaña en los momentos gozosos y dolorosos de la vida, confortándonos siempre con la gran esperanza. Una esperanza que es la virtud más significativa del tiempo de Adviento que estamos celebrando, con la mirada puesta en el año jubilar de 2025, que tendrá por lema Peregrinos de Esperanza. Radio María seguirá peregrinando con todos vosotros bajo la estrella de Belén, contando con vuestra ayuda en forma de oración, voluntariado, apostolado y donativos. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestro sitio web radiomaria.es. Radio María, la fuerza de la esperanza. Ahora, en la tradición judía se subraya la importancia de este término lugar, en hebreo makom. Dios mismo es llamado makom. A los judíos no les gusta nombrar el nombre de Dios y a pesar de esto está absolutamente prohibido nombrar las 4 letras del nombre santo de Dios. Entonces, Makom, o sea, lugar, es uno de los nombres sustitutos de Dios. Fijaos, se trata de una expresión muy antigua que se encuentra en los primeros maestros tanaitas, es decir, los que escribieron o contribuyeron a la redacción de la Mishnah, que debió de escribirse antes del año 217. El término lugar referido a Dios ya se encuentra en el alejandrino Filón, gran exégeta, pensador judío y comentarista de la Escritura. Antes pero de hablar de Filón, quiero citar un texto del Midrash, Bereshit Rabba, el gran Midrash al libro del Génesis, donde los rabinos preguntan por qué el santo bendito sea, o sea Dios, es llamado Makom, es llamado lugar. La respuesta es porque Él es el lugar de su mundo, es el lugar de su mundo, y esto lo entenderemos mejor en Filón. Filón es contemporáneo de Jesús. Su texto es un poco complicado porque Filón tiene un pensamiento muy fino, muy elevado, y comentando precisamente el relato de Jacob, el fugitivo que se encuentra con el lugar, comenta así: Dios mismo se llama lugar porque contiene el todo sin estar absolutamente contenido por nada. Eso es brillante. Dios contiene el todo, pero no está absolutamente contenido por nada, porque no somos panteístas y no creemos que Dios se identifique con el todo. Dios contiene el todo, pero está más allá del todo. Y así continúa Filón. Se le llama lugar porque Él es el refugio de todo, y luego también porque es su propio lugar, Él mismo es su propio lugar. Estando contenido en sí mismo, se desarrolla solo por Él. Esto es muy importante porque Filón está diciendo que el lugar que Jacob encuentra es Dios mismo. Dios mismo es llamado el lugar por excelencia. Ahora volvamos al Evangelio de Lucas. Me llamó mucho la atención en esta Navidad que no hubiera lugar para Jesús en el alojamiento. En griego la palabra kataliuma, que quiere decir alojamiento, o sea, puede significar varias cosas. Un hotel, un caravasar,
porque en estas ciudades muchas veces cuando uno iba había lugares donde podía dejar el caballo, el burro, el camello y luego pasar la noche, pero también puede ser un alojamiento, también una casa, una habitación, porque sabemos que San José era de la casa de la familia de David y tenía familia en Belén, y quizás no encontraron lugar en ningún alojamiento, porque siendo San José del clan de David, originario del clan de David y originario de Belén, se había a lo mejor extendido el rumor de que esta pareja esperaba un hijo antes del matrimonio, y por eso tal vez se les consideraba pecadores. No siendo así, evidentemente, porque sabemos que lo concebido en María procedía del Espíritu Santo, pero ellos no podían probarlo, no podían a lo mejor decirlo. Ciertamente no podían decir que este niño había sido concebido antes de que, o sea, había sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Por lo que, de hecho, se les podía considerar pecadores. Tal vez por eso no fueron aceptados, no lo sabemos, pero eso no deja de ser un misterio. El Hijo de Dios, Dios mismo, se encarna, Él, el lugar por excelencia, y desde el principio está sin lugar. Por eso titulé este episodio Navidad, la Navidad del lugar sin lugar. El lugar por excelencia ahora no encuentra lugar, no tiene lugar entre los hombres, entre su propio clan. Jesús por parte de su padre putativo es hijo de David, porque el padre putativo daba la descendencia, aunque no fuera el padre natural, como fue el caso de San José. Entonces, como dice el Evangelio de Juan, el Verbo vino entre los suyos. También los suyos se puede traducir desde del griego su familia, sus familiares, y ellos no lo aceptaron. Es el misterio del rechazo de Dios. Dios es el primero que es perseguido, rechazado, no aceptado, echado a un lado, sin lugar. Él es el lugar por excelencia. En una palabra, no hay lugar para el lugar. Es muy interesante porque este término kataliuma puede significar también una habitación en una casa particular donde no había lugar para la Sagrada Familia. Pero es muy interesante que este término vuelve en Lucas 22:11, referencia a la Pascua. Hay como una inclusión y quizás no es casualidad que Lucas lo haya utilizado. En Lucas 22, cuando Jesús envía a 2 de sus discípulos a preparar la Pascua, se dice una frase maravillosa que siempre me ha tocado. Pongamos hoy estas dos frases en paralelo, comparémoslas. Justo antes de la Pascua, Jesús envía a 2 de sus discípulos con estas palabras: diréis al hombre que encontraréis, o sea, al dueño del cenáculo, ¿dónde está mi habitación en la que comeré la Pascua con mis discípulos? Esa habitación que Jesús no encontró en Belén, la encuentra en Pascua. Claro que tampoco allí tendrá un lugar donde reclinar la cabeza, porque el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Solo reclina la cabeza en la cruz. Pero si hay una habitación preparada para Cristo desde la fundación del mundo, esta habitación es el cenáculo. Es el lugar donde Dios se hace pan para nosotros, que se hace cuerpo de Cristo, donde el pan se transforma en cuerpo de Cristo, el lugar donde Él hará Pascua con nosotros, el lugar donde tendrá lugar el misterio de los misterios. Desde esta sala, el cenáculo, se anunciará por primera vez el querigma, y las naciones comenzarán a adherirse a Cristo, y desde allí este anuncio de salvación y este pan de Dios, la carne de Cristo, será, como dice Malaquías, una oblación elevada por todas las naciones. El Señor, para quien no había sitio en la habitación, nos pregunta: ¿dónde está mi habitación? ¿Dónde está mi morada? ¿Dónde está hoy el lugar de Cristo en la sociedad, en la política, en el mundo, en la familia, en el corazón de la gente, en nuestro corazón, en los más íntimos de nuestro ser? No hay lugar para el lugar con mayúscula. Es llamativo si lo pensamos que Cristo busque una habitación, un alojamiento en nosotros.
quiere ponerse en nuestro pesebre. Desea nacer no solo en un sentido sentimental. Por supuesto, la Navidad también está llena de sentimiento, pero es mucho más que sentimiento. Necesitamos nacer de nuevo de lo alto. Cristo quiere nacer en nosotros para esta generación, en nuestro pesebre, en nuestra habitación. Quiere adornarla como los discípulos van y encuentran el cenáculo, esta habitación maravillosa adornada. Es la habitación de Cristo, la morada de Dios. Dios quiere convertir nuestro pesebre en el cenáculo, en una habitación llena de alfombras, en comunión con Cristo y con los hermanos. En la Pascua, en este volcán en el que estallará entonces el cenáculo, el amor de Cristo, que llegará hasta los confines de la tierra, hasta nosotros, para conquistar nuestros corazones, porque Cristo quiere habitar en nosotros, hacer de nosotros el templo santo de su morada. Si tal vez seamos un pesebre, inmundo donde comen los animales, o sea, nuestras pasiones, pero he aquí que Dios, que habita en los cielos de los cielos, aquel a quien los cielos no pueden contener, aquel que tiene un trono en las alturas, Él ha encontrado un trono en esta tierra, que es el pesebre, que somos nosotros. He aquí la buena nueva. Somos el trono de Dios, incluso con nuestras contradicciones. Pero Dios quiere reinar en nosotros para transformarnos en la conversión, por el poder de su Espíritu, para que seamos verdaderamente el lugar santo de Dios, el cenáculo santo, la habitación de Cristo. ¿Dónde está mi habitación? ¿Dónde está mi lugar?, pregunta Cristo. El Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza, pero quiere reclinar su cabeza en nosotros, como el discípulo amado San Juan, que reclina su cabeza en el seno de Cristo. Entonces Cristo quiere realmente habitar en esta generación, y puede hacerlo, tiene el poder de hacerlo, quiere hacerlo, no lo rechacemos. Aquí está entonces también una palabra para todos nosotros, porque el lugar que contiene el todo acepta estar sin lugar, rechazado, desubicado, sin un sitio en el que reclinar la cabeza, fuera de lugar. Es terrible cuando nos sentimos fuera de lugar, como peces fuera del agua, desorientados. Aquí Cristo, el lugar por excelencia, se desubica, se vuelve precario, se vuelve itinerante, refugiado, ocupa el último lugar, un lugar que no es un lugar, es el lugar que nadie quiere, el último lugar. A todos, incluso a mí, nos gustaría encontrar un sitio, nuestro sitio, sino el primero, al menos un buen sitio, pero no hay lugar para el Hijo de Dios. Esta palabra nos invita a considerar como una gracia inmensa el ser apartados como Cristo, no considerados, algo muy difícil para nosotros, para mí. Ser rechazado, no tener un lugar importante, no tener un lugar de honor, permanecer marginales, permanecer fuera de la habitación, porque el verdadero lugar de Dios, de Cristo, es el cielo, nuestro verdadero lugar. Aunque Dios nos conceda a veces la gracia de tener satisfacciones, también alegrías, pero porque el cristianismo no es masoquismo, no es un deseo de sufrir a toda costa, sino que Dios permite a menudo en nuestra vida tal vez también pequeños y grandes rechazos, persecuciones, ser marginados, ser puestos fuera de los lugares que cuentan. Pero hoy Cristo nos dice: voy a prepararos un lugar. En la casa de mi Padre hay muchos lugares, muchas moradas. ¿O acaso os habría dicho que voy a prepararos un lugar? Como diciendo, ¿acaso os engaño? Cristo nos ha precedido, va a prepararnos un lugar. Nuestro verdadero lugar es el cielo. Por eso en el Evangelio de Lucas el mismo Cristo dice con enorme sabiduría: cuando sois invitados a un banquete, id y ocupad el último lugar, para que os digan que vayáis al primer lugar.
Entonces, no porque seamos masoquistas, porque nos guste sufrir, ocupar el último lugar, el lugar de Cristo. Es el último quizás en la tierra, pero es el primero en el cielo, porque nuestro lugar está en el cielo con Cristo. Este es el trono de Dios. Por eso Dios bajó del cielo, se hizo sin lugar, para ocupar ese lugar que nadie quiere ocupar, el último, que es nuestro pesebre, para que podamos encontrar nuestro verdadero lugar, que es Dios, que es el cielo. Esto debe ser todo para nosotros, este lugar en el cielo, ya desde aquí, ya desde esta vida, porque si estoy con el omnipresente, ya he encontrado mi verdadero lugar, el único que llena, y que yo no soy quien para llenarlo. El que tiene a Cristo ya tiene el paraíso, aquí en la tierra. El que tiene a Cristo ya tiene el paraíso aquí en la tierra, porque el paraíso bajó en la tierra con Jesucristo. Muchas veces quisiéramos ocupar el lugar del otro, quisiéramos ocupar nuestro sitio a costa del otro. Cristo, sin embargo, ocupó el último lugar para enseñarnos lo que significa amar, sobre todo para prepararnos un lugar en el cielo. Y nosotros estamos en este viaje interestelar desde nuestras miserias hasta el trono del cielo. Dios se hizo hombre para hacernos hijos de Dios, para divinizarnos. Que esto sea nuestro consuelo, y por eso os deseo a todos unas santas fiestas de Navidad. Os deseo de verdad que experimentéis esta alegría, que encontréis en Cristo vuestro lugar, vuestra plenitud, vuestra alegría. Os deseo también un año nuevo, lleno de gracia en el Señor, un año jubilar, lleno también de gratitud por el año transcurrido, porque el tiempo está lleno de él, a pesar de los sufrimientos y tribulaciones que tenemos que atravesar. Esperemos que también nosotros veamos gracia en ellos, porque en el momento en que Dios, que llena los cielos, se hace carne, lo llena todo, incluso nuestros vacíos, incluso aquellas cosas que no comprendemos y que quizás hoy nos hacen sentir oprimidos y humillados, pero como dice el mismo Cristo, yo habito en el cielo, pero también estoy con los oprimidos y humillados. Muchas gracias y os deseo una buena continuación con los programas de Radio María y, de nuevo, mis mejores deseos para todos vosotros. Gracias y a la próxima. Oh, come, Emmanuel, and ransom captive Israel, that mourns in lonely exile here, until the Son of God appears. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Oh, come thou day spring, come and cheer our spirits by thine advent here. Disperse the gloomy clouds of night, and death's dark shadows put to flight. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel.
our sad division cease, and be thyself our King of peace. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to your Israel. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to your Israel. Shall come to your Israel. Shall come to your Israel. Oh, come now, long expected Jesus, born to set thy people free from our fears and sins. Release us, let us find our rest in thee. Israel's strength and consolation, hope of all the earth thou art, dear desire of every nation, joy of every longing heart. Oh, born thy people to deliver, born a child and yet a king, born to reign in us forever. Now thy gracious kingdom bring, by thine own eternal spirit, rule in all our hearts alone. By thine all-sufficient merit, raise us to thy glorious throne. Y así concluye A las fuentes de la fe en Tierra Santa, con el padre Francesco Voltaggio. ואישי במהרה אדוני מעוז חיי במי אבחר אם תחנה עלי מחנה לא יירא ליבי אם תקום עלי